que calculemos el valor de alfa y de beta para que los vectores AB y AC sean paralelos. Nosotros tenemos los puntos. Entonces lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es obtener los vectores. No estás compartiendo la pantalla, por las dudas. Perdón. Acá me desconecté de la reunión. Ahí está. Ahí se ve. Perfecto. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es obtener los vectores. Nosotros tenemos AB y AC. AB va a ser, siempre acuérdense que para obtener un vector es las componentes del punto final menos las componentes del punto inicial. Entonces en este caso nuestro vector AB va a ser 4 menos 3 alfa menos 4 y beta menos 6. Y lo podemos resolver primero, que daría 1, alfa menos 4 y b menos 6. Esto queda así hasta que determinemos qué valores tienen alfa y tiene beta. Y nuestro vector AC, que sería lo mismo, pero para el otro lado. Sería 2 menos 4, no, AC, 2 menos 3, 2 menos 4 y 4 menos 6, que nos da como resultado menos 1, menos 4, no, menos 2 y menos 2. Entonces ahí tenemos nuestros dos vectores y nos dice que tienen que ser paralelos. Nosotros sabemos por la teoría que la condición de paralelismo de vectores nos dice que AC es paralelo a AB si, solo si, la relación entre sus componentes es igual. O sea, si, solo si, 1 sobre menos 1 tiene que ser igual a alfa menos 4 sobre menos 2 y tiene que ser igual a beta menos 6 sobre menos 2. Entonces a partir de esto, fíjense que siempre tenemos una incógnita. Las ecuaciones suelen tener solo una incógnita. En este caso podemos agarrar este y resolver. Y decir, bueno, yo tengo que, esto se tiene que cumplir, porque me dice en la teoría que para que los vectores sean paralelos se tiene que cumplir esta condición. Entonces lo que puedo hacer a partir de esta ecuación es despejar el valor de alfa para que se cumpla esta condición. Que en este caso sería resolver esta ecuación, 1 sobre menos 1 menos 1 es igual a este valor. Y lo que podemos hacer acá es, pasamos el menos 2 multiplicando y nos va a quedar que menos 1 por menos 2, ojo acá con no confundirse con los signos, es igual a alfa menos 4. Y podemos seguir despejando después de esto y decir que alfa es igual a menos 1 por menos 2, me da 2, 2, y pasamos este menos 4 lo pasamos sumando, es alfa es igual a 2 más 4. O sea que alfa es igual a 6. Ahí despejamos alfa y
que pasamos a hacer es lo mismo para beta. Porque fíjense que el igual es, o sea, esto tiene que ser igual a esto, y tiene que ser igual a esto. Entonces podemos decir que hacemos lo mismo, pero con el término de beta, y despejamos de la misma forma. Nos va a quedar menos 1, es igual, es más, si quieren nos saltemos un pasito, menos 1 por menos 2, porque este menos 2 es igual a beta menos 6. Y nos da que beta es igual a menos 1 por menos 2, menos 2, y pasamos a ir sumando del otro lado, nos da que beta es igual a 8. Y ahí obtuvimos nuestro valor de alfa y nuestro valor de beta para que la condición de paralelismo se cumpla y por ende AB y AC sean paralelos. Fíjense que si quieren verificar, siempre está bueno verificar, pero bueno, podemos reemplazar alfa y beta acá y ver que esto nos dé lo que nos tiene que dar. Entonces dijimos que la relación tiene que ser la misma, o sea que si alfa vale 6, acá es 6 menos 4 me da 2. 2 dividido menos 2 me da menos 1. Me da lo mismo. Fíjense que verifica 1 sobre menos 1 me da menos 1. Y beta menos 6, siendo beta 8, me va a quedar 2 sobre menos 2, también me da menos 1. Entonces me verifica que los tres valores son iguales, por ende los dos vectores son paralelos entre sí. ¿Alguna duda con este? Quedó claro, es bastante intuitivo también, es como tiene una resolución muy metódica. Bien, pasamos entonces al apartado B, que nos dice que determinemos el valor de K para que el vector B, siendo B, K menos 1, 1, nos dice que determinemos el valor de K para que el vector B sea perpendicular al vector AC. O sea que B es perpendicular a AC. ¿Qué significa que sea perpendicular a AC? Nos dice, significaría que el producto escalar entre esos dos vectores es 0. Y el producto escalar de un vector por otro vector es, en este caso sería K por, en este caso nosotros tenemos que hacer es menos 1, menos 2, menos 2. Entonces, K por menos 1 más menos 1 por menos 2 más menos 2 más 1, que es este, por menos 2, que es este, me tiene que dar 0. Bien, perdón, estaba revisando algo acá en el machete, a ver si no lo había pifiado, pero no, está todo en orden. Bien, perfecto. Estaba acá, en resolver el producto escalar. Nosotros dijimos que para que, si dos vectores son perpendiculares entre sí, su producto escalar da 0.
Y el producto escalar es la suma de la multiplicación de sus componentes. Que en este caso, fíjense que K por, o sea, las componentes en X multiplicadas más las componentes en Y multiplicadas más las componentes en Z multiplicadas. Esto me tiene que dar 0. Entonces lo que podemos hacer acá directamente es despejar. Entonces podemos despejar acá y decir, bueno, si esto se cumple, significa que menos K más, y acá podemos hacer estos valores, menos 1 por menos 2 nos da 2, y 1 por menos 2 nos da menos 2. O sea, me queda más 2, menos 2, es igual a 0. Fíjense que nos termina verificando que K es igual a 0. Y lo podemos chequear. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que la suma de todos estos valores tiene que dar 0. Y si la suma de esto más esto nos da 0, nos dice que sí o sí esto tiene que valer 0 para que esto sea 0 como resultado. Por ende, si este valor es mayor a 0, K sí o sí tiene que ser 0. Fíjense que puede ser un poco capciosa este apartado en particular, pero es una verificación simple de aplicar la condición de perpendicularidad entre vectores. Bien, vamos a resolver el C, que es el último apartado del ejercicio 3, que nos pregunta, nos dice, halla todos los escalares n tal que n por CA sea igual a 9. Ok, nosotros tenemos que el producto escalar, como dijimos, fíjense que esto es el módulo de este vector, porque está entre palitos. Entonces nosotros tenemos el vector CA. Que si lo queremos calcular, perdonen, tuve que responder un mensaje. Bien, nosotros tenemos que el vector CA lo tenemos que calcular, porque todavía no lo tenemos. Nosotros tenemos el vector AC. El vector CA va a ser, no diría el opuesto, pero es el procedimiento inverso al que hicimos acá. O sea, para obtener CA nosotros vamos a tener que hacer 3 menos 2, 4 menos 2 y 6 menos 4. Entonces nos va a terminar dando un vector que es 1, 2 y 2. Este es nuestro vector CA. Nosotros sabemos que el producto entre un número y un vector es lo mismo que decir, nosotros tenemos la raíz, nosotros sabemos que si hacemos n por CA es lo mismo que decir n por 1, n por 2 y n por 2. Fíjense que es una distributiva básicamente. Cuando nosotros multiplicamos un vector por un número, lo que se hace también es se multiplica las componentes de ese vector por ese número. Entonces, acá es un poco donde radica la complejidad del ejercicio, pero que tampoco es tanta. A nosotros nos dice el ejercicio que esta multiplicación, o sea que el módulo de este vector tiene que ser 9. Y nosotros sabemos que el módulo de un vector, por definición, o sea, el módulo de CA, no sé cómo
Vamos a poner el palito, pero ahí está. El módulo de CA es igual a la raíz. Este sí, no sé si tengo el... Lo vamos a dibujar a mano, porque somos resolutivos. Es la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes. En este caso, las componentes son 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, el módulo de esto es la raíz cuadrada de esto. Ahora le bajamos el trazo. Ahí está. El módulo de CA es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. O sea, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Son las componentes de CA. Bien, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que las componentes de nuestro vector n por CA son estas. Entonces, para despejar esa incógnita, nosotros decimos que sabemos que el módulo de este vector tiene que ser 9. O sea, nosotros tenemos esto. Sabemos el resultado. Y tenemos que las componentes de ese vector, que todavía no lo sabemos porque no sabemos el valor de n, son n por 1, o sea, n, que sería al cuadrado. Después tenemos n por 2, o sea, 2n al cuadrado. Y después tenemos que es lo mismo, n por 2, o sea, 2n al cuadrado. Y de todo esto hacemos la raíz. Y sabemos que que este módulo es igual a 9, dijimos, porque nos lo da el dato del ejercicio. Entonces lo que podemos terminar de hacer para despejar qué valor tiene que tener n es hacer 9 es igual a, y lo que podemos hacer acá tranquilamente es, nosotros sabemos que se puede distribuir el cuadrado. En este caso esto es 2 al cuadrado por n al cuadrado. Y en este caso lo mismo, 2 al cuadrado por n al cuadrado. Y en este caso nos queda n al cuadrado. Entonces esto es lo mismo que decir n al cuadrado más 4, porque sería 2 al cuadrado, 4n al cuadrado, y más lo mismo, 4n cuadrado. Y todo esto afectado por la raíz cuadrada, que es la que tenemos acá. Entonces ahora lo que sí podemos hacer es pasar la raíz cuadrada al otro lado del término. Si acá está como raíz cuadrada, esto se pasa multiplicando. No multiplicando, esto se pasa como eh, elevado al cuadrado. Entonces, esto está afectado por la raíz cuadrada, lo pasamos del otro lado y nos quedaría 9 al cuadrado. Ojo con eso, ojo. Cuando pasan la raíz, no la pasen como raíz, sino que se pasa como lo opuesto. Como cuando pasamos un número que está dividiendo, lo pasamos multiplicando del otro lado. Y esto sí nos queda entonces 4n más 4n son 8. Fíjense que podemos unir términos acá, porque todo está n al cuadrado es como nuestra nueva incógnita.
donde tenemos 4n cuadrado más 4n cuadrado son 8n cuadrado, más 1n cuadrado nos queda 9n cuadrado acá. Y fíjense que si terminamos de despejar, nos queda que 81, porque 9 al cuadrado es 81, es igual a 9n cuadrado. Y lo que hacemos acá es, bueno, este 9 está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces, 81 dividido 9, 9. 9 es igual a n al cuadrado. Y por último, lo último que hacemos es pasar este cuadrado como raíz cuadrada del otro lado. Entonces nos quedaría, y que lo hacemos para este lado para que se vea, 9 al cuadrado, la raíz cuadrada de 9 mucho, entonces esa raíz, ahí está, la raíz cuadrada de 9 es igual a n, lo que no es lo mismo que decir que n es igual a 3. Y ahí obtuvimos el valor de n para que nos verifique que el módulo de este vector, o sea, de n por ca, sea igual a 9. No sé si quedó alguna duda de eso. Es por ahí el ejercicio como que tiene más complejidad a la hora de plantearlo. Pero medio que una vez que lo encarrilás, es lo más importante que esto también se le dio de la experiencia porque cuando me puse a resolver el examen, en un momento le pifié. Siempre vayan paso a paso cuando pasan los términos, cuando pasan un dividiendo, un multiplicando, un elevado al cuadrado, eh, porque les puede pasar eso. A mí me pasó que no me di cuenta y pasé la raíz cuadrada, la pasé como raíz cuadrada en vez de cuadrado, en vez de elevado al cuadrado. Y me terminó quedando mal y tuve que volver sobre los pasos y encontrar el error. Así que nada, eso como tip. Pero bueno, esa sería la resolución del ejercicio 3 y hasta ahí es el examen final de la gente que rinde regular. No sé si quedó alguna duda de eso, si no, seguimos con el verdadero y falso y ya vamos encarrilando para terminar. No, se entendió bien. Perfecto. Voy a borrar esto de acá. Y vamos a pasar esto. Tuki. Acá. Bien. Bueno, pasamos al ejercicio 4 y al último, que es un verdadero y falso, que no tiene mucha complejidad. Bueno, lo primero nos dice, el apartado A nos dice, dos rectas paralelas pueden tener distintas pendientes. Esto yo ya lo había resuelto acá al costadito. Me lo traigo. Pero básicamente nosotros sabemos que, supongamos dos rectas R1 y R2. Decimos, bueno, son paralelas. Si son paralelas, significa que su vector perpendicular, primero, igual antes de esto, decimos, bueno, nos está hablando de la pendiente. Ok, la pendiente es M. Y nosotros sabemos que M es igual a menos A sobre B. Bien,
menos a sobre b son las componentes de vector perpendicular a la recta. Entonces decimos, bueno, si mis dos rectas son paralelas entre sí, o sea, si R1 es paralela a R2, el vector que sea perpendicular a R1 por transitiva va a ser perpendicular a R2. Y a nosotros, la condición de perpendicularidad, la condición de paralelismo de vector en realidad, nos dice que para que dos vectores sean paralelos entre sí, sus componentes tienen que ser, la relación entre sus componentes tiene que ser igual. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un vector n que es perpendicular a R1 y tenemos un vector u que es perpendicular a R2. Si son perpendiculares, si estas dos rectas son paralelas y estos dos vectores son perpendiculares a esas rectas, esto nos está diciendo básicamente que n es paralelo a R, a U. Por lo tanto, nuestro N1 sobre nuestro U1 tiene que ser igual a nuestro N2 sobre U2, siendo N1 y N2 las componentes. Vamos a ponerlo acá. N es N1 y N2 y U es U1 y U2. Entonces, para que esto se cumpla, esto se tiene que cumplir. Y si volvemos a la definición de pendiente, sabemos que la pendiente es igual a menos a sobre b, que a y b son las componentes del vector perpendicular. Entonces, la pendiente de R1 va a ser igual a la componente en x de su vector perpendicular, o sea, n1 menos n1 sobre n2. Y la pendiente de R2 va a ser igual a, acá puse n y no está bien, la pendiente de R2 va a ser igual a U1 menos U1 sobre U2. Fíjense que nosotros decimos que estas dos tienen que ser iguales. Bueno, eso nos dice supuestamente el ejercicio. Dice, dos rectas paralelas pueden ser distintas, pueden tener distintas pendientes. Lo que pasa, yo tengo que verificar esto para que sean paralelas. Lo que me lleva a decir que para que dos rectas sean paralelas, podemos despejar, podemos pasar el U1 del otro lado y el U2 de este lado. Y el 1 de este lado y el N2 de este lado. Entonces nos dice que N1 sobre N2 es igual a U1 sobre U2. Y fíjense que estos valores son básicamente la pendiente de cada recta. Entonces, viendo esto y viendo esto, decimos que no puede ser, o sea, la pendiente de dos rectas paralelas tiene que ser igual, porque si no, no se cumpliría la condición de paralelismo. Si esto no fuera igual, significa que esto no sería igual, y por ende no serían paralelas. Entonces, básicamente, ya mostrando estos resultados, esto queda justificado que no pueden ser paralelos. Si quieren, yo siempre recomiendo ponerlo en palabras, es decir, falso. Si dos rectas son paralelas, su pendiente debe ser sí o sí igual. Punto. Fíjense que es muy analítico. O sea, medio que el sentido común ya te dice, si yo tengo dos rectas paralelas, la pendiente es igual. Pero
está bueno siempre ponerlo como hacer el ejercicio analítico para llegar a la justificación, no solo desde las palabras, sino también desde la ecuación. Bien, vamos a hacer el B. El B nos dice, si una recta es paralela al eje de las abscisas, su pendiente es 1, también es falso, que también es, fíjense que por sentido común, si vos tenés el eje X y es paralela al eje X, la pendiente es 0, pero se puede demostrar tranquilamente diciendo que M igual a menos A sobre B implica que menos A sobre B es igual a 1. Y nos dice que es paralela al eje de la abscisa. O sea, que yo puedo obtener mi vector paralelo a la recta, sabiendo, yo sé que es paralelo al eje de la abscisa. O sea que mi vector paralelo a la recta es paralelo al eje. Por ende, mi vector perpendicular va a ser perpendicular al eje. ¿Y qué significa que sea perpendicular al eje de la abscisa? Que todos los puntos van a tener, o sea, el vector, vamos a hacerlo, vamos a demostrarlo. Yo tengo dos ejes, vamos a darle peso a los ejes, ahí y acá. Yo tengo dos ejes. Si yo tengo un vector, yo tengo un vector que es paralelo al eje de la abscisa, o sea, al eje X, voy a tener esto. Yo sé que el vector paralelo a la recta es paralelo al eje X y por ende mi vector perpendicular va a ser paralelo al eje Y y perpendicular al eje X. ¿Y qué quiero decir con esto? Fíjense que la sucesión de puntos, si yo tengo que decir este vector, va a ser, supongamos que este punto es, por decir algo, este punto es 0, no sé, 2, 4. Y este punto es 2, 2. Fíjense que si yo obtengo mi vector, este vector, va a ser igual a 2 menos 2 y 4 menos 2. Entonces me va a terminar dando que este vector es igual a, fíjense, 0 en X y 2 en Y. Esto básicamente me está diciendo que el vector o la recta que sea paralela a este vector nunca varía en X. Siempre se mantiene en el mismo punto, sobre la misma línea en X y lo único que varía es en Y. Entonces, nosotros decíamos que este vector es perpendicular. Entonces, este vector, las componentes de este vector, 0, 2, son las componentes que nosotros usamos para anunciar la pendiente. Y acá nos decía que la pendiente puede ser 1. Si una recta es paralela al eje de la abscisa, su pendiente es 1. Pero nosotros podemos demostrar que eso es falso, porque nosotros decimos que M es igual a menos A sobre B, y como vimos recién, obteniendo este vector perpendicular, nosotros tenemos que A es 0 menos 0 sobre 2 me da 0. Fíjense que es algo que nosotros ya por sentido común sabíamos, que si una recta es paralela al eje, no tiene pendiente, es 0. Pero acá lo demostramos analíticamente poniendo el ejemplo de este vector, o sea, cómo
¿Cómo se conforma la pendiente? Con esta ecuación que nosotros decimos que m es igual a menos a sobre b. Entonces, al demostrar que la componente del vector es cero, estamos demostrando que la pendiente siempre es cero. Y ahí verificamos, y si ponemos otra vez, falso, la pendiente siempre es cero. Y ahí cerramos el ejercicio B. Lo que nos lleva al ejercicio C, que es el que me habías dicho, Mili, que no te había quedado tan claro, ¿no? Sí, ese es el que me costaba porque me cuesta pasarlo de explícita a general. Creo que hay que hacer eso para sacar los puntos de paso, para hacer el condición de perpendicularidad, ¿puede ser? Sí, pero fíjate que igual no hace falta sacar la ecuación general, porque vos tenés que verificar, mira, vamos a hacerlo acá, vos tenés que verificar que, vamos a decir, la recta R1 es perpendicular a R2. Si son perpendiculares, el producto escalar de dos vectores, o sea, esto siempre tenganlo en claro, el producto escalar es de vectores, pero nosotros podemos obtener vectores paralelos a la recta, y si son, o sea, lo verificamos siempre con los vectores que son paralelos a la recta. Entonces el producto escalar entre, o vamos a decir, para no mezclar data, vamos a decir, o sea, tenemos nuestro vector n, que es paralelo a R1, y tenemos nuestro vector u, paralelo a R2. Entonces sabemos que el producto escalar entre n y u tiene que ser igual a 0, para verificar que las rectas son perpendiculares, o sea que los vectores son perpendiculares. Entonces lo que podemos hacer para verificar esto es, con las ecuaciones de la recta, podemos obtener puntos de esa recta, que es lo que le decía antes para graficar. Bueno, esto es lo mismo. Si yo tengo que mi recta R1 es y igual a 2x menos 2, yo puedo obtener dos puntos de esa recta. ¿Cómo? Y bueno, puedo decir que mi y vale 1. Entonces yo vengo acá y digo, bueno, para y igual a 1, mi x va a valer, y resuelvo. Entonces me da, despejamos, pasamos este sumando, me queda 1 más 2, 3, y lo dividimos. Entonces me da que x es igual a 3 medios. Entonces yo sé que el punto 3 medios 1 pertenece a R1. Y puedo hacer lo mismo con otro punto. Puedo decir que mi y vale 2 ahora. Entonces 2 es igual a 2x menos 2. Y despejamos igual y nos da que x va a ser igual a 2 más 2, 4, dividido 2, 2. Entonces x es igual a 2. Y acá lo mismo, yo sé que mi punto 2, 2 pertenece a R1. Y ahora, teniendo estos dos puntos, yo tengo, vamos a decir que este es A, para no mezclarnos, y este es B. Yo con estos dos puntos A y B puedo tener el vector AB, que por definición es paralelo a la recta, porque son dos puntos que pertenecen a la recta. Entonces, mi vector AB va a ser igual a 2 menos 3 medios y 2 menos 1. Me da que mi vector AB es 2 menos 3 medios, sería 4 medios menos 3 medios, me queda 0,5 o 1 medio, si quieren decirlo, 1. Este es mi vector paralelo a la recta R1. Y yo acá tengo un vector perpendicular a la recta.
¿Por qué? Nosotros habíamos dicho que la ecuación general de la recta se enuncia a partir de un punto perteneciente a la recta y un vector perpendicular. ¿Se acuerdan que la ecuación general es, vamos a ponerlo acá, R2? La ecuación general tiene una forma que es AX más BI más C igual a 0, donde A y B son las componentes de ese vector perpendicular. Fíjense que en nuestro caso, la recta R2 nos dice que es menos 1 por X más 2 por Y más menos 1 es igual a 0. Entonces acá nos está dando menos 1 es A y 2 es B. Entonces nos está dando las componentes de ese vector perpendicular. Nosotros sabemos que entonces el vector, vamos a decirle n, o vamos a llamarlo de otra forma el vector b, que es menos 1, 2, es perpendicular a R2. Y como sabemos por la reglita, podemos obtener un vector perpendicular a ese mismo vector. Cambiamos los componentes y damos vuelta un signo. Entonces nuestro vector, vamos a llamarle, ya me quedé sin letra, vamos a llamarle vector z, es 2, 1. Este vector es perpendicular a este otro vector y por ende es paralelo a mi recta R2. Entonces mi vector z es paralelo a R2. Y ahora sí, nosotros tenemos dos vectores. Tenemos el vector z y el vector AB, que son los dos paralelos a nuestra respectiva recta y podemos verificar entre ellos si son perpendiculares. Y para eso podemos hacer el producto escalar de los dos vectores. Entonces, sabemos que el producto escalar es la multiplicación de las componentes de esos vectores, que en este caso sería un medio por 2 más 1 por 1. Este número me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque para que dos vectores sean perpendiculares, sí o sí el producto escalar da 0 porque el coseno de 90 es 0. Y entonces lo único que hacemos ahora es resolver esto y verificar si realmente nos da 0. Si nos da 0, es verdadero. Si no nos da 0, es falso. Entonces hacemos un medio por 2, nos da 1. 1 más 1 no es 0, es 2. Entonces acá le damos un palito porque es distinto de 0. Y esto nos termina dando la resolución del ejercicio porque nos demuestra que el producto escalar no es 0 y por ende los vectores no son perpendiculares y por ende las rectas no son perpendiculares. Entonces decimos que es falso porque el producto escalar entre los dos vectores y a las rectas no da 0. Punto. Y ahí tenemos la resolución del apartado C. No sé si